Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco, y es que vamos a hablar de Hande Erçel y su pronunciamiento sobre el escándalo de Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Después de tanto revuelo, de tantas especulaciones y de los silencios que solo avivan más la llama, parece que tenemos una respuesta oficial, o al menos una reacción, por parte de Hande. Sabemos que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un torbellino mediático desde que se conocieron en el set de Senkalkam. Sus fans, conocidos como Hanker, han estado pendientes de cada movimiento, cada like, cada historia, y por supuesto de cada posible conflicto. Y es precisamente de uno de esos conflictos de lo que vamos a hablar hoy. Parece que Kerem Bürsin se ha visto envuelto en un pequeño escándalo, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sabe Hande Erçel al respecto? ¿Cómo ha reaccionado ella ante esta situación? En este vídeo vamos a desglosar todo lo que se ha dicho, las últimas noticias, y por supuesto, analizaremos a fondo las declaraciones, o la falta de ellas, de Hande. Queremos traerles la información más completa y objetiva posible, analizando las fuentes y las diferentes perspectivas. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se pone interesante. Y como siempre, si les gusta este contenido y quieren ver más sobre el mundo del espectáculo, denle un buen like a este vídeo y compártanlo con sus amigos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Vamos a empezar por el principio. ¿De qué se trata exactamente este escándalo de Kerem Bürsin? Los detalles han sido un poco difusos, como suele ocurrir en estos casos. Se habla de, hay varias versiones circulando. Algunas apuntan a un supuesto desacuerdo profesional, otras a rumores sobre su vida personal, e incluso hay quienes sugieren que podría tratarse de declaraciones que han sido sacadas de contexto. Lo cierto es que, sea cual sea la causa exacta, la noticia ha explotado y ha puesto a Kerem Bürsin en el ojo del huracán. Y como era de esperar, todas las miradas se dirigieron rápidamente hacia Hande Erçel. Hande y Kerem, a pesar de su ruptura sentimental, han mantenido una relación de respeto y admiración mutua, al menos públicamente. Han compartido proyectos, se han apoyado en sus carreras individuales, y siempre han intentado mantener una distancia prudente de las polémicas. Sin embargo, cuando uno de ellos se ve envuelto en un lío, la otra parte siempre es consultada, o al menos, se espera una reacción. Y en este caso, la reacción de Hande ha sido, si no sorprendente, sí que muy comentada. Los medios turcos y las redes sociales se han llenado de preguntas dirigidas a Hande. ¿Ha hablado con Kerem? ¿Está preocupada? ¿Sabe ella la verdad detrás de todo esto? Y la respuesta de Hande cuando finalmente se pronunció ante las cámaras de algunos reporteros fue, bastante cautelosa. Lo que dijo fue algo así como, no tengo conocimiento de ningún escándalo. He oído rumores, pero no sé nada específico. Le deseo lo mejor a Kerem y espero que todo se resuelva pronto. Una respuesta muy diplomática, muy en línea con su estilo de siempre. Pero, ¿qué significa esto realmente? Analicemos un poco. Cuando Hande dice no tengo conocimiento de ningún escándalo, ¿está siendo sincera? Podría ser. A veces las noticias que llegan a los medios no son las que se discuten en privado. Quizás Kerem, queriendo protegerla o simplemente por discreción, no le ha contado los detalles. O tal vez, como ella misma sugiere, son solo rumores sin fundamento que se han magnificado. Por otro lado, está la frase he oído rumores, pero no sé nada específico. Esto es interesante. Implica que algo ha llegado a sus oídos, que no está completamente ajena a la situación. Los rumores son una moneda corriente en el mundo de la fama, y es casi imposible evitarlos. Pero el hecho de que ella lo admita sugiere que sí hay algo flotando en el aire, aunque ella no tenga la imagen completa. Y luego está el deseo de que todo se resuelva pronto y su deseo de que a Kerem le vaya bien. Esto sin duda habla de un cariño residual, o al menos de un profundo respeto por la persona con la que compartió una etapa importante de su vida y con la que trabajó en uno de los proyectos más exitosos de su carrera. Es fácil criticar estas respuestas por ser evasivas, pero hay que ponerse en su lugar. ¿Cuántas personas estarían cómodas dando detalles sobre un supuesto escándalo de su expareja,
especialmente cuando esa expareja sigue siendo una figura pública? Los fans, por supuesto, han reaccionado de mil maneras. Los hankers más devotos ven en sus palabras una confirmación de que Hande y Kerem sigue siendo un equipo, que ella lo protege y que su preocupación es genuina. Otros, más escépticos, creen que es una respuesta ensayada, una forma de lavarse las manos ante la situación sin meterse en problemas. Y luego están los que simplemente están intrigados, deseando saber más y esperando que la verdad salga a la luz. Ahora, profundicemos un poco más en el contexto. ¿Qué tipo de escándalo podría haber afectado a Kerem Bürsin? Las redes sociales son un caldo de cultivo para este tipo de cosas. Una declaración desafortunada, un comentario en una entrevista que se malinterpreta, un encontronazo con la prensa, o incluso algo relacionado con su vida privada. Sin conocer la naturaleza exacta del presunto escándalo, es difícil especular con mucha precisión. Sin embargo, la reacción de Hande se mantiene constante, discreción y distancia. Es importante recordar que Hande Erçel ha sido ella misma objeto de escrutinio mediático en numerosas ocasiones. Ella sabe lo que es estar en el centro de la atención, lo que es que cada palabra y cada gesto sean analizados. Por lo tanto, es comprensible que prefiera mantener un perfil bajo ante este tipo de situaciones, especialmente cuando no la involucran directamente. Algunos analistas de la vida de las celebridades han sugerido que la estrategia de Hande es la más inteligente. Al no entrar en detalles, al no confirmar ni desmentir nada sobre el supuesto escándalo, evita avivar el fuego. Si entrara en él, podría verse obligada a tomar partido, a revelar información que no le corresponde, o incluso a verse implicada en algo que no tiene nada que ver con ella. Su respuesta es una forma de protección, tanto para ella como, de cierta manera, para Kerem. Además, pensemos en la profesionalidad. Hande y Kerem siguen teniendo proyectos y amistades en común dentro de la industria. Una declaración imprudente podría dañar relaciones profesionales importantes. Por lo tanto, su respuesta cuidada y profesional es, en última instancia, una muestra de madurez. Pero no nos olvidemos de los fans. La expectación en torno a su relación y su dinámica después de la ruptura es altísima. Cada interacción, o incluso la ausencia de ella, es interpretada de miles de maneras. Para muchos, el hecho de que Hande se haya pronunciado, aunque sea de forma general, es una señal de que todavía hay un vínculo importante entre ellos. Quizás no romántico, pero sí de profundo aprecio y camaradería. Para aquellos que siguen de cerca la carrera de ambos, es evidente que han tomado caminos separados en cuanto a relaciones sentimentales, pero sus carreras siguen entrelazadas en muchos aspectos. Se han apoyado mutuamente, han promocionado el trabajo del otro, y eso genera una conexión especial que trasciende una simple relación de compañeros de trabajo. Ahora, vamos a desglosar un poco más lo que se ha dicho en las redes. Han sido horas de debate, de memes, de teorías conspirativas. Algunos usuarios de Twitter, por ejemplo, han compartido mensajes como, Hande siempre protegiendo a Kerem, incluso después de la ruptura, o qué profesional y madura ha sido Hande. No se ha dejado arrastrar por los rumores. Por otro lado, otros decían, esperaba algo más concreto de Hande. ¿Por qué tanta evasión? O seguro que Kerem le ha contado todo y ella solo quiere evitar problemas. Y es aquí donde reside la magia y a la vez, la frustración de este tipo de situaciones. La falta de información concreta permite que cada uno projete sus propias expectativas y deseos en la situación. Para algunos, Hande es la aliada perfecta. Para otros, es una estrategia de imagen bien calculada. Si intentamos analizarlo desde una perspectiva más psicológica, la respuesta de Hande también podría interpretarse como un mecanismo de defensa. Al distanciarse del problema, se protege de la carga emocional que podría implicar involucrarse. Además, en un mundo donde las redes sociales pueden ser muy crueles, mantener una postura neutra es a menudo la opción más segura. También es importante considerar el factor de la prensa turca. Son conocidos por ser muy insistentes y por buscar hasta el último detalle. Cuando un reportero se acerca a una figura pública con preguntas sobre un tema sensible, la presión para dar una respuesta es inmensa. Hande, al dar una respuesta concisa y sin entrar en detalles, les da algo para informar, pero no les da munición para seguir atacando. En resumen, lo que Hande Erçel ha comunicado sobre el presunto escándalo de Kerem Bürsin es que ella no tiene conocimiento directo del mismo, aunque ha escuchado rumores. Ha expresado su deseo de que la situación se resuelva y ha deseado lo mejor a Kerem.
Una respuesta diplomática profesional y para muchos muy esperada dada su historia y su relación actual. Creo que es fundamental entender que en el mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado es extremadamente delgada y a menudo difusa. Lo que se ve en la pantalla, o lo que se publica en las redes sociales, rara vez es la historia completa. Y en este caso Ande ha elegido mantenerse al margen de los detalles, centrándose en el respeto y el apoyo general, sin entrar en el barro de los rumores y las especulaciones. Para concluir, quiero recapitular los puntos clave que hemos abordado hoy. Primero, hemos introducido la noticia del presunto escándalo que rodea a Kerem Bürsin. Luego hemos analizado la reacción y las declaraciones de Hande Erçel ante esta situación, desglosando sus palabras y las posibles interpretaciones. Hemos considerado el contexto de su relación pasada, la dinámica actual y el impacto de las redes sociales y la prensa en este tipo de eventos. Y finalmente hemos reflexionado sobre la estrategia de Hande y lo que su respuesta puede significar para sus seguidores y para la industria. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Sé que a muchos de ustedes les encanta seguir de cerca la vida de estas celebridades y siempre intentamos traerles la información más completa y analizada posible. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Hande Erçel? ¿Creen que fue sincera, diplomática o algo más? ¿Han seguido de cerca este tema? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta, compartirlo en sus redes sociales para que más gente pueda enterarse de esto, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo es lo más importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.